¿Quién es realmente el Espíritu Santo? Sin él, no le perteneces a Dios. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esa presencia sutil pero poderosa que la Biblia menciona una y otra vez, esa fuerza divina que parece ser la clave misma de nuestra conexión con Dios? Hablamos del Espíritu Santo. Un nombre que resuena en himnos, oraciones y sermones, pero ¿comprendemos realmente quién es? ¿Entendemos la magnitud de su papel en nuestra fe, en nuestra existencia misma como creyentes? El título de hoy es audaz, quizás incluso provocador. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? Sin él, no le perteneces a Dios. Y no es una hipérbole vacía. Es una verdad bíblica profunda y transformadora que exploraremos juntos en este viaje. Imagina por un momento un mundo sin viento. Un silencio opresivo, un aire estancado, velas de barco inútiles, molinos detenidos. La vida misma se sentiría sofocada, sin ese soplo vital que refresca, que impulsa, que limpia. Ahora, traslada esa imagen al ámbito espiritual. El Espíritu Santo es, en muchos sentidos, ese viento divino, ese soplo de Dios, ruá en hebreo, pneuma en griego, que da vida, que mueve, que transforma. Sin él, nuestra vida espiritual se estanca, nuestra conexión con Dios se debilita, nuestra pertenencia misma al reino queda en entredicho. ¿Suena radical? Quizás. Pero es lo que las Escrituras sugieren de manera insistente. Nos adentramos en un misterio profundo, uno de los pilares centrales de la fe cristiana, la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. A menudo, nos resulta más fácil visualizar al Padre, el Creador Todopoderoso, o al Hijo, Jesucristo, que caminó entre nosotros, murió y resucitó. Pero el Espíritu Santo, ¿quién es él realmente? ¿Es una fuerza impersonal, una energía divina, una influencia benévola? ¿O es alguien, una persona divina con voluntad, inteligencia y emociones, igual en esencia y majestad al Padre y al Hijo? La Biblia lo presenta inequívocamente como una persona divina. No es un algo, sino un alguien. Jesús se refiere a él como otro consolador, Paráclito, alguien que estaría con nosotros para siempre, que nos enseñaría todas las cosas, que nos recordaría sus palabras, Juan 14, 16, 26. El Espíritu Santo guía, Romanos 8, 14, habla, Hechos 13, 2, intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8, 26, siente, se le puede contristar, Efesios 4, 30, y posee voluntad propia. Distribuye dones como él quiere, 1 Corintios 12, 11. Estas no son características de una fuerza impersonal, sino de una persona viva y activa. Pero su personalidad divina es solo el comienzo del misterio. Él es Dios. Coeterno y coigual con el Padre y el Hijo. Estuvo presente en la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1, 2. Inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, hablando a través de ellos, 2 Pedro 1, 21. Ungió a Jesús en su bautismo, descendiendo sobre él como una paloma, Mateo 3, 16. Y fue derramado sobre los discípulos en Pentecostés, marcando el nacimiento de la Iglesia y capacitando a los creyentes para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, Hechos 1, 8, Hechos 2. La afirmación del título, sin él, no le perteneces a Dios, encuentra su fundamento en pasajes bíblicos cruciales. El apóstol Pablo declara enfáticamente en Romanos 8, 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». ¡Qué palabras tan contundentes! La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no es un extra opcional para cristianos superespirituales, es la marca misma de pertenencia a Cristo, la señal de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Romanos 8, 14-16. Sin el Espíritu Santo, no podemos nacer de nuevo espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3:5. Es el Espíritu quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio,
Juan 16:8, quien nos atrae a Cristo, quien regenera nuestro corazón muerto y nos da vida espiritual. Sin su obra inicial en nosotros, permaneceríamos espiritualmente ciegos y separados de Dios. Pero su obra no termina en la conversión. Él es quien mora en nosotros, haciendo de nuestro cuerpo su templo, 1 Corintios 6:19. Es nuestro consolador en las aflicciones, nuestro guía en la verdad, nuestro abogado ante el Padre. Es quien nos santifica, transformándonos gradualmente a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18. Es quien nos capacita con dones espirituales para edificar la iglesia y servir a los demás, 1 Corintios 12. Es quien produce en nosotros el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5, 22-23. Es quien nos sella para el día de la redención, garantizando nuestra herencia eterna, Efesios 1, 13-14. Considerando todo esto, ¿podemos realmente permitirnos ignorar o descuidar al Espíritu Santo? ¿Podemos vivir una vida cristiana auténtica y plena sin una relación consciente y dependiente de Él? La respuesta es un rotundo no. Intentar vivir la vida cristiana sin el poder y la guía del Espíritu Santo es como intentar conducir un coche sin motor o navegar un barco sin viento. Es una tarea imposible, destinada al fracaso y la frustración. Quizás hemos reducido al Espíritu Santo a una doctrina abstracta, a un símbolo ocasional, como la paloma o el fuego, o a una experiencia emocional puntual. Pero Él es mucho más. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo habitando en nosotros, la fuente de nuestra vida espiritual, el poder para nuestra misión, el consuelo en nuestras pruebas, la garantía de nuestro futuro eterno. Comprender quién es Él realmente no es solo un ejercicio teológico, es la clave para desbloquear una dimensión de la vida cristiana que quizás nunca hemos experimentado. Este viaje que comenzamos hoy nos llevará a explorar las profundidades de su ser y su obra. Desenterraremos las verdades bíblicas sobre su actuación desde la creación hasta nuestros días. Descubriremos cómo podemos conocerlo más íntimamente, cómo podemos ser llenos de Él, cómo podemos caminar en su poder y dirección. Porque la verdad es ineludible, sin el Espíritu Santo, nuestra fe es incompleta, nuestra vida espiritual es anémica, y nuestra pertenencia a Dios queda en suspenso. Acompáñanos a descubrir la persona vital, poderosa y transformadora que es el Espíritu Santo, aquel sin el cual, simplemente, no le pertenecemos a Dios. Hemos establecido la importancia vital del Espíritu Santo, esa persona divina cuya presencia define nuestra pertenencia a Dios. Pero para comprender plenamente su identidad y su obra, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de Pentecostés, mucho antes incluso del nacimiento de Jesús en Belén. Debemos sumergirnos en las páginas del Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios, aunque quizás no siempre reconocido con la misma claridad trinitaria que en el Nuevo, ya estaba activo, moviéndose, creando, capacitando y revelando la voluntad del Padre. Rastrear sus huellas en la historia antigua de Israel no es solo un ejercicio académico, es descubrir las raíces profundas de su ministerio, entender que su obra no comenzó de repente, sino que ha sido una constante desde el principio de los tiempos. El primer susurro de su presencia lo encontramos en el umbral mismo de la creación. Génesis 1:2 nos presenta una imagen poderosa, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Qué escena tan evocadora! Antes de que la luz irrumpiera, antes de que la vida floreciera, el Espíritu, el Ruá de Dios, esa palabra hebrea que significa viento, aliento, espíritu, ya estaba allí, planeando, incubando sobre el caos primordial. No era una fuerza pasiva, sino una energía divina activa, preparando el lienzo sobre el cual Dios pintaría su obra maestra. Es el Espíritu quien infunde vida. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, Génesis 2:7. Ese aliento de vida es intrínsecamente ligado al Ruá de Dios. El Espíritu es el agente vivificador de Dios, tanto en la creación física como en la espiritual. Pero su obra en el Antiguo Testamento va mucho más allá de la creación inicial. Lo vemos capacitando a individuos específicos para tareas extraordinarias al servicio de Dios. Pensemos en José.
¿Cómo pudo un joven esclavo y prisionero interpretar sueños y ascender hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto? El faraón mismo reconoce la fuente de su sabiduría. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41 horas y 38 minutos. Era el Espíritu de Dios quien le daba a José una inteligencia y una visión sobrenaturales para preservar vidas y cumplir los propósitos divinos. Consideremos a Bezaleel y a Oholiab, los artesanos escogidos para construir el tabernáculo, ese intrincado lugar de adoración en el desierto. Dios le dice a Moisés sobre Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Éxodo 31, 3-4. La habilidad artística, la creatividad, la destreza manual para una obra sagrada, todo ello era un don impartido por el Espíritu Santo. Él no solo actúa en lo espiritual en sentido estricto, sino que capacita para toda buena obra que glorifique a Dios. La figura de los jueces de Israel también está marcada por la intervención poderosa del Espíritu. Hombres como Otoniel, Jueces 3:10, Gedeón, Jueces 6:34, y, de manera espectacular, Sansón, Jueces 14:6, 19, 15-14, fueron investidos por el Espíritu del Señor para liberar a Israel de sus opresores. El Espíritu venía sobre ellos de forma temporal, otorgándoles una fuerza, una valentía o una estrategia sobrenatural para cumplir una misión específica. Aunque estas manifestaciones eran a menudo externas y ligadas a la liberación nacional, prefiguran la obra del Espíritu en el creyente del Nuevo Testamento, capacitándolo para vencer al enemigo espiritual. Sin embargo, es quizás en el ministerio de los profetas donde la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento brilla con mayor intensidad. ¿Cómo podían estos hombres y mujeres hablar con tanta autoridad en nombre de Dios, predecir el futuro, denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento? La respuesta es clara: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. El Espíritu era la fuente de su inspiración, la garantía de la veracidad de su mensaje. Él les revelaba los secretos de Dios, les daba las palabras exactas que debían pronunciar, les ungía con poder para confrontar reyes y naciones. Moisés deseaba que todo el pueblo de Dios fuera profeta, que el Espíritu reposara sobre todos ellos. Números 11:29. Y los profetas posteriores anunciaron un tiempo futuro en que este deseo se haría realidad. Joel proclamó: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28-29. Isaías habló de un Mesías sobre quien reposaría el Espíritu del Señor con sus 7 dones, Isaías 11:2, y que sería ungido por el Espíritu para traer buenas nuevas a los pobres, Isaías 61:1. Ezequiel profetizó un tiempo de restauración en que Dios pondría su Espíritu dentro de su pueblo, dándoles un corazón nuevo y capacitándolos para obedecer sus mandamientos, Ezequiel 36, 26-27. Estas profecías apuntaban claramente hacia una era futura, la era mesiánica, la era del nuevo pacto, donde la presencia y la obra del Espíritu Santo serían mucho más íntimas, universales y permanentes que en el Antiguo Testamento. Ya no sería un derramamiento selectivo y temporal sobre unos pocos escogidos, sino una morada interior y constante en el corazón de todos los que creyeran en el Mesías prometido. Además de estas manifestaciones directas, el Antiguo Testamento está lleno de símbolos y tipos que prefiguran al Espíritu Santo. El **viento***, rua/pneuma, como ya mencionamos, es uno de los más recurrentes, simbolizando su poder invisible, su soberanía, sopla de donde quiere, y su capacidad de dar vida y movimiento. El **agua viva** también es un símbolo poderoso. Jesús mismo lo usaría al prometer ríos de agua viva que brotarían del interior de los que creyeran en él, refiriéndose explícitamente al Espíritu que habrían de recibir, Juan 7, 37-39. El agua limpia, refresca, sacia la sed, hace fructificar la tierra, todas imágenes de la obra transformadora del Espíritu en el alma.
El **fuego** es otro símbolo importante. El Espíritu descendió como lenguas de fuego en Pentecostés, Hechos 2:3. El fuego purifica, ilumina, consume lo impuro y enciende la pasión. El Espíritu Santo es ese fuego divino que purifica nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento y nos enciende con celo por Dios y su obra. La **unción con aceite ** era una práctica común en el Antiguo Testamento para consagrar reyes, sacerdotes y profetas. El aceite simbolizaba la elección divina, la consagración para un servicio sagrado y la capacitación por el Espíritu. Jesús es el ungido, Cristo/Mesías, por excelencia, lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:18, y nosotros, como creyentes, también somos ungidos por el Espíritu, 2 Corintios 1, 21-22, 1 Juan 2:20, 27, consagrados y capacitados para su servicio. La **nube y la luz **, que guiaron a Israel por el desierto, Éxodo 13, 21-22, también son vistas como manifestaciones del Espíritu Santo, revelando al Dios vivo y Salvador, pero ocultando al mismo tiempo la trascendencia de su gloria. El Espíritu nos guía, nos protege y nos revela la presencia de Dios, aunque siempre de una manera que respeta su misterio. Incluso la **paloma ** que descendió sobre Jesús en su bautismo tiene raíces en el Antiguo Testamento. Algunos ven un eco de la paloma que Noé envió desde el arca y que regresó con una hoja de olivo, símbolo de paz y de una nueva creación tras el diluvio, Génesis 8, 8-12. La paloma simboliza la paz, la pureza, la gentileza y la presencia aprobatoria de Dios. Explorar la presencia y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es crucial para no caer en la trampa de pensar que Él es una invención del Nuevo Testamento o una figura secundaria. Desde el Génesis hasta Malaquías, el Ruá de Dios está presente, activo, preparando el camino para la venida del Mesías y para el derramamiento pleno que marcaría el inicio de la era de la Iglesia. Él es el mismo Espíritu ayer, hoy y siempre. Sus métodos y la intensidad de su manifestación pueden variar según la economía divina, pero su naturaleza y su propósito permanecen inalterables: glorificar al Padre y al Hijo, dar vida, capacitar para el servicio, revelar la verdad y atraer a la humanidad hacia Dios. Comprender esta continuidad nos ayuda a valorar aún más el privilegio que tenemos como creyentes del nuevo pacto. Ya no experimentamos al Espíritu como una visita ocasional o una unción externa para tareas específicas. Por la obra redentora de Cristo, Él ha venido a hacer su morada permanente dentro de nosotros, sellándonos como propiedad de Dios, regenerando nuestros corazones, guiándonos a toda verdad y capacitándonos para vivir una vida que agrada a Dios. Las promesas susurradas por los profetas antiguos se han cumplido gloriosamente. El Espíritu que se movía sobre las aguas ahora mora en el templo de nuestro corazón. El desafío para nosotros es reconocer su presencia, someternos a su guía y permitirle obrar su poder transformador en cada área de nuestra vida. Hemos viajado desde la creación hasta los profetas, rastreando la obra activa y preparatoria del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Vimos cómo capacitó a artesanos, fortaleció a jueces e inspiró a profetas, siempre apuntando hacia una era futura de plenitud. Ahora, llegamos al corazón mismo de la historia de la salvación, al momento en que todas las promesas convergen, la vida y el ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y descubrimos una verdad asombrosa y fundamental: la vida terrenal de Jesús, desde su concepción hasta su ascensión, estuvo inseparablemente ligada a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Lejos de ser una figura distante, el Espíritu fue el compañero constante, el agente divino que ungió, guió y empoderó al Mesías en cada paso de su misión redentora. La conexión entre Jesús y el Espíritu comienza en el momento mismo de su encarnación. El ángel Gabriel le anuncia a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. ¡Qué misterio tan insondable! La concepción virginal de Jesús no fue un mero evento biológico inexplicable, sino una obra directa y sobrenatural del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien une la divinidad con la humanidad en el vientre de María, inaugurando la existencia terrenal del Verbo hecho carne.
Sin la obra activa del Espíritu en la concepción, no habría habido encarnación, no habría habido Salvador. Esta dependencia del Espíritu continúa a lo largo de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Aunque los evangelios son parcos en detalle sobre esos años, podemos inferir que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52, bajo la guía y la influencia constante del Espíritu que moraba en él sin medida, Juan 3:34. No era simplemente un niño prodigio o un joven excepcionalmente dotado, era el Hijo de Dios viviendo una vida humana perfecta en total sumisión y dependencia del Espíritu Santo. El inicio del ministerio público de Jesús está marcado por un evento crucial, su bautismo en el río Jordán. Mientras Juan el Bautista bautizaba, Jesús también se acercó para ser bautizado. Y al salir del agua, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3, 16-17. Este no fue el momento en que Jesús recibió el Espíritu por primera vez, él ya lo poseía plenamente desde su concepción, sino el momento de su unción pública, su consagración oficial para el ministerio mesiánico. La paloma descendente y la voz del Padre confirman su identidad y su misión, y señalan al Espíritu como la fuente del poder con el que llevaría a cabo esa misión. Jesús es el Cristo, el Mesías, que significa literalmente el ungido por el Espíritu. Inmediatamente después de su bautismo, vemos al Espíritu tomando un papel directivo en la vida de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, Mateo 4:1. No fue una decisión casual ni una iniciativa propia. Fue el Espíritu quien lo condujo a ese lugar de prueba y confrontación. ¿Por qué? Para demostrar su perfecta obediencia al Padre, su capacidad para vencer al tentador no por su propio poder divino inherente, aunque lo tenía, sino en dependencia del Espíritu y armado con la palabra de Dios. La victoria de Jesús sobre Satanás en el desierto, resistiendo cada tentación, fue una victoria lograda en el poder del Espíritu Santo, estableciendo el patrón para su ministerio futuro y para nuestra propia lucha contra el pecado. Al regresar del desierto, Lucas nos dice que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu, Lucas 4:14. Y su primer sermón registrado, en la sinagoga de Nazaret, es una declaración programática de su misión, citando al profeta Isaías, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor», Lucas 4, 18-19. Jesús atribuye explícitamente su misión y su capacidad para llevarla a cabo a la unción del Espíritu Santo. Él es el siervo ungido, lleno del Espíritu para traer el reino de Dios a la tierra. Todo el ministerio terrenal de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, sus exorcismos, fue realizado en el poder del Espíritu Santo. Pedro lo resume de manera magistral en su discurso en casa de Cornelio, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Hechos 10:38. Los milagros no eran meras demostraciones de poder divino para asombrar a las multitudes, eran señales del reino de Dios irrumpiendo en la historia, manifestaciones del poder del Espíritu Santo obrando a través del Mesías para restaurar la creación caída y liberar a la humanidad del poder del pecado, la enfermedad y Satanás. Cuando Jesús echaba fuera demonios, lo hacía por el Espíritu de Dios, como señal de que el reino de Dios ha llegado a vosotros, Mateo 12:28. Incluso la sabiduría y autoridad de sus enseñanzas provenían de su íntima comunión con el Padre a través del Espíritu. Él no hablaba por su propia cuenta, sino que decía lo que el Padre le había enseñado, Juan 8:28. El Espíritu de verdad que reposaba sobre él le daba las palabras precisas, la autoridad divina que dejaba asombrados a sus oyentes, Mateo 7, 28-29. Su vida entera fue un ejemplo perfecto de dependencia del Espíritu, de escucha atenta a su guía, de sumisión completa a su voluntad. Esta dependencia del Espíritu se extiende hasta el momento culminante de su misión, su muerte en la cruz. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Hebreos 9:14.
Aunque la interpretación exacta de esta frase es debatida, sugiere que incluso en el acto supremo de sacrificio, el Espíritu Santo estuvo presente, sosteniendo a Jesús, capacitando su naturaleza humana para soportar el peso del pecado del mundo y ofrecer una obediencia perfecta hasta la muerte. El Espíritu que lo ungió para el ministerio también lo sostuvo en el altar del Calvario. Y, por supuesto, la resurrección de Jesús, el evento central de la fe cristiana, es atribuida explícitamente al poder del Espíritu Santo. Pablo escribe, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Es el Espíritu vivificador quien triunfa sobre la muerte, quien levanta el cuerpo de Jesús de la tumba, vindicando su identidad como Hijo de Dios y garantizando nuestra propia resurrección futura. La tumba vacía es el testimonio supremo del poder del Espíritu Santo. Tras su resurrección, Jesús pasó 40 días instruyendo a sus discípulos, preparándolos para la misión que les esperaba. Y su mandato final antes de ascender al cielo fue crucial, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 4-5, 8. La misión de la Iglesia, la continuación de la obra de Cristo en el mundo, dependería enteramente del mismo poder que había capacitado a Jesús, el poder del Espíritu Santo. Los discípulos no debían lanzarse a la tarea por sus propias fuerzas, debían esperar la venida del Espíritu prometido, quien los equiparía, los guiaría y los empoderaría para ser testigos eficaces. La vida de Jesús nos muestra, por tanto, un modelo perfecto de dependencia y colaboración con el Espíritu Santo. Él, siendo Dios Hijo, eligió vivir su vida humana en sumisión al Espíritu, demostrando que la verdadera humanidad, la humanidad redimida, es aquella que vive en comunión y dependencia del Espíritu de Dios. Su ejemplo no es solo admirable, sino también normativo para nosotros. Si el propio Hijo de Dios necesitó y dependió del Espíritu Santo para cumplir su misión, ¿cuánto más nosotros? Comprender el papel central del Espíritu en la vida de Jesús tiene implicaciones profundas para nuestra propia fe. Nos revela que el Espíritu no es una figura secundaria o una fuerza abstracta, sino una persona divina esencial en el plan de salvación. Nos muestra que la vida cristiana no se vive por esfuerzo propio, sino en dependencia del mismo Espíritu que ungió y empoderó a Jesús. Nos invita a buscar una relación más íntima con el Espíritu, a anhelar su llenura, a someternos a su guía, a depender de su poder para vivir como hijos de Dios y ser testigos de Cristo en el mundo. La conexión entre Jesús y el Espíritu es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y el cumplimiento. El Espíritu que actuó en la creación y en los profetas es el mismo Espíritu que ungió a Jesús y que ahora es derramado sobre todos los que creen. Al mirar a Jesús, vemos el prototipo del hombre lleno del Espíritu, y al mirar al Espíritu, vemos el poder que hizo posible la vida, muerte y resurrección de Jesús, y que ahora está disponible para transformarnos a nosotros a su imagen. Hemos contemplado la vida de Jesús, una sinfonía perfecta de dependencia y colaboración con el Espíritu Santo. Desde su concepción milagrosa hasta su resurrección triunfante, el Espíritu fue su compañero inseparable, la fuente de su poder, la guía de su misión. Y antes de ascender al Padre, Jesús dejó a sus discípulos una promesa cargada de expectación, la venida de ese mismo Espíritu, el Consolador, quien los bautizaría, los llenaría de poder y los convertiría en sus testigos hasta los confines de la tierra. La partida de Jesús no significaba el fin, sino el comienzo de una nueva era, la era del Espíritu, la era de la Iglesia. Y el evento que marcó el inicio explosivo de esta nueva dispensación fue Pentecostés. Imaginemos la escena. Jerusalén bulle de actividad. Peregrinos de todas partes del mundo conocido han llegado para celebrar la fiesta de las semanas, Shavuot, una de las 3 grandes fiestas judías, que conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí y ofrecía las primicias de la cosecha.
En medio de esta multitud fervorosa, un pequeño grupo de unos 120 discípulos de Jesús, los apóstoles, María su madre, otros hombres y mujeres que lo habían seguido, se encuentran reunidos en un aposento alto. Han pasado 10 días desde la ascensión de Jesús. 10 días de espera, de oración perseverante, aferrándose a la promesa de su Maestro. ¿Qué esperaban exactamente? Quizás no lo sabían con certeza. Pero confiaban. Esperaban. Entonces, de repente, el cielo irrumpe en la tierra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. No fue una brisa suave, sino un estruendo, un sonido poderoso y violento, como el de una tormenta impetuosa. El ruá, el pneuma, el viento de Dios que se movía sobre las aguas en la creación, ahora irrumpía con fuerza inusitada en aquel lugar de oración. Era la señal audible de la llegada del Espíritu prometido, una llegada que no sería tímida ni discreta, sino poderosa y transformadora. Pero el sonido no fue la única señal. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. Fuego. Otro símbolo poderoso del Espíritu. No un fuego destructor, sino lenguas de fuego individuales, que se posaron sobre cada creyente presente. El fuego que purifica, que ilumina, que enciende. Era la señal visible de la presencia divina, la consagración individual de cada discípulo como templo del Espíritu Santo y como portador de la llama del Evangelio. La unción ya no era solo para reyes, sacerdotes o profetas escogidos, ahora era para todos los que creían en Cristo. Y la consecuencia inmediata de esta doble señal audible y visible fue una transformación interior radical, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. La llenura del Espíritu. No una posesión parcial, sino una inmersión completa, una saturación divina que desbordó sus capacidades humanas. Y la evidencia externa de esta llenura fue el milagro de las lenguas, xenolalia o glosolalia, según la interpretación. Comenzaron a hablar en idiomas que no conocían, pero que eran comprensibles para los judíos devotos venidos de diferentes naciones que se congregaron atraídos por el estruendo. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de Libia, romanos, cretenses, árabes. Todos escuchaban a estos galileos sencillos proclamar las maravillas de Dios en sus propias lenguas maternas. Hechos 2:9-11. El milagro no era solo el hablar, sino también el oír. La confusión de lenguas que había dispersado a la humanidad en Babel, Génesis 11, ahora era revertida simbólicamente por el Espíritu Santo, quien unía a personas de toda tribu, lengua y nación en la alabanza común a Dios. Pentecostés es la anti-Babel, el nacimiento de una nueva humanidad unida no por la sangre o la geografía, sino por el Espíritu de Dios. La multitud estaba atónita, perpleja. Algunos se maravillaban, preguntándose qué significaba aquello. Otros, más cínicos, se burlaban, acusando a los discípulos de estar borrachos. Hechos 2:12-13. Era necesaria una explicación. Y entonces, Pedro, el mismo apóstol que pocas semanas antes había negado a Jesús por miedo, se puso en pie. Lleno del Espíritu Santo, con una valentía y una elocuencia que no eran suyas, pronunció el primer sermón de la iglesia. Pedro no se anduvo con rodeos. Declaró que lo que estaban presenciando no era embriaguez, sino el cumplimiento de la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne en los últimos días. Hechos 2:16-21, Joel 2:28-32. Luego, con una claridad y un poder convincentes, proclamó el núcleo del Evangelio: Jesús de Nazaret, el hombre acreditado por Dios con milagros, a quien ellos habían crucificado, había sido resucitado por Dios y exaltado a su diestra. Y este Jesús resucitado y exaltado era quien había derramado el Espíritu Santo que ahora estaban viendo y oyendo. Hechos 2:22-33. La conclusión de Pedro fue directa y penetrante: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36.
Las palabras, ungidas por el Espíritu, traspasaron el corazón de la multitud. Se sintieron compungidos, convencidos de su pecado y de la verdad sobre Jesús. Varones hermanos, ¿qué haremos?, preguntaron desesperados, Hechos 2:37. La respuesta de Pedro fue igualmente clara, ofreciendo el camino de la salvación: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38-39. Arrepentimiento, fe en Jesús, implícita en el bautismo en su nombre, y la recepción del Espíritu Santo. Esa era la puerta de entrada al reino, la fórmula divina para la salvación y la pertenencia a Dios. Y la promesa no era solo para ellos, sino para todos, en todo lugar y en todo tiempo, que respondieran al llamado de Dios. El resultado de aquel día fue asombroso. Unas 3.000 personas creyeron el mensaje, se bautizaron y fueron añadidas a la comunidad de creyentes. Hechos 2:41. La Iglesia de Jesucristo había nacido oficialmente, no como una organización humana, sino como un organismo vivo, engendrado y empoderado por el Espíritu Santo. Pentecostés no fue solo un evento histórico espectacular, fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, la inauguración del nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo y vivificado por su Espíritu, y el lanzamiento de la misión mundial de la Iglesia. Desde aquel día, la presencia y la obra del Espíritu Santo se convirtieron en la característica definitoria de la Iglesia primitiva. Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. El Espíritu les daba unidad, amor fraternal, poder para hacer milagros y valentía para testificar a pesar de la persecución. Hechos 4:31-33. Él guiaba las decisiones de la Iglesia. Hechos 13:2, 15-28, y abría puertas para la expansión del Evangelio a nuevos territorios y grupos étnicos, como los samaritanos. Hechos 8, y los gentiles. Hechos 10. Pentecostés marca un cambio fundamental en la forma en que el Espíritu Santo se relaciona con la humanidad. En el Antiguo Testamento, como vimos, su presencia era a menudo selectiva y temporal, capacitando a individuos específicos para tareas concretas. Pero desde Pentecostés, gracias a la obra consumada de Cristo, el Espíritu viene a morar de forma permanente e interior en todos y cada uno de los que se arrepienten y creen en Jesús. El bautismo con el Espíritu Santo no es una segunda experiencia reservada para unos pocos, sino la realidad inicial de todo verdadero creyente en el momento de su conversión. 1 Corintios 12:13. Somos sellados con el Espíritu, marcados como propiedad de Dios, y Él viene a hacer su hogar en nosotros. Este evento fundacional nos enseña varias verdades cruciales sobre el Espíritu Santo. Primero, su venida es el cumplimiento de la promesa del Padre y del Hijo, la evidencia de que Jesús ha sido exaltado y reina a la diestra de Dios. Segundo, Él es el agente que da vida a la Iglesia, uniéndonos a Cristo y unos a otros en un solo cuerpo. Tercero, Él es la fuente del poder sobrenatural que necesitamos para vivir la vida cristiana y cumplir la gran comisión. Sin la llenura y el poder del Espíritu que recibieron en Pentecostés, los discípulos habrían permanecido temerosos e ineficaces. Cuarto, su presencia se manifiesta de formas diversas: viento, fuego, lenguas, dones, pero siempre con el propósito de glorificar a Cristo y edificar su Iglesia. Pentecostés no fue un evento único e irrepetible destinado a quedar congelado en el pasado. Fue el inicio de la era del Espíritu, una era que continúa hasta hoy. El mismo Espíritu que descendió con poder sobre los primeros discípulos es el Espíritu que mora en cada creyente hoy. La pregunta no es si tenemos el Espíritu, si somos de Cristo, lo tenemos, sino si estamos viviendo en la plenitud de su poder, si le estamos permitiendo llenarnos, guiarnos y usarnos para los propósitos de Dios. La experiencia de Pentecostés es un llamado a buscar continuamente la llenura del Espíritu, a depender de su poder y a ser testigos audaces de las maravillas de Dios en nuestro propio tiempo y lugar. El estruendo de Pentecostés resonó en Jerusalén, marcando el nacimiento explosivo de la Iglesia y la inauguración de la era del Espíritu.
Vimos cómo el Espíritu Santo descendió con poder, llenando a los discípulos, capacitándolos para hablar en otras lenguas y dando a Pedro la audacia para proclamar el Evangelio, resultando en la conversión de miles. Pero la obra del Espíritu Santo no se limitó a aquel evento fundacional espectacular. Pentecostés fue solo el comienzo. Desde ese día hasta hoy, el Espíritu Santo está íntima y continuamente activo en la vida de cada persona que se vuelve a Cristo. Su obra en el creyente individual es tan vital y multifacética como lo fue en la vida de Jesús y en el nacimiento de la Iglesia. Es Él quien nos atrae a la fe, nos da nueva vida, nos transforma a la imagen de Cristo y nos equipa para el servicio. Sin su obra personal y persistente en nosotros, la vida cristiana sería simplemente imposible. El primer acto crucial del Espíritu Santo en la vida de una persona es la convicción de pecado ***. Antes de que podamos siquiera desear la salvación, necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad de ella. Necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores, separados de Dios y merecedores de su juicio. Esta convicción no proviene de nuestra propia conciencia moral, que a menudo está cauterizada o autojustificada, ni de la mera acusación externa. Proviene de la obra interna y penetrante del Espíritu Santo. Jesús prometió que cuando el Consolador viniera, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender la santidad de Dios y la gravedad de nuestro pecado. Nos muestra cómo hemos fallado en cumplir los estándares de Dios, cómo nuestro corazón está inclinado al mal, cómo hemos ofendido a un Dios santo y amoroso. Esta convicción no busca aplastarnos con culpa, sino llevarnos al arrepentimiento, a reconocer nuestra necesidad desesperada de la gracia y el perdón que solo se encuentran en Cristo. Una vez que el Espíritu nos ha convencido de pecado y nos ha atraído hacia Cristo por la fe, realiza otra obra milagrosa, la regeneración también conocida como el nuevo nacimiento Jesús fue enfático con Nicodemo: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3:3, 5. La regeneración no es simplemente una reforma moral o un cambio de opinión, es una transformación radical y sobrenatural obrada por el Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. Es pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, Efesios 2:1, 5. El Espíritu Santo implanta en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva disposición hacia Dios. Nos da la capacidad de amar a Dios, de desear su voluntad, de comprender las verdades espirituales que antes nos eran incomprensibles, 1 Corintios 2:14. Es un acto creativo de Dios, similar a la creación inicial, donde el Espíritu da vida a lo que estaba muerto. Sin esta obra regeneradora del Espíritu, nadie puede convertirse en un verdadero hijo de Dios. Tras la regeneración, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en el creyente. Esta es una de las diferencias más significativas con su obra en el Antiguo Testamento. Ya no es una visita ocasional, sino una residencia permanente. Pablo pregunta a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. ¡Qué verdad tan asombrosa! El Dios infinito y santo elige hacer su morada personal dentro de nosotros, seres humanos frágiles y pecadores. Esta morada interior del Espíritu es la fuente de nuestra comunión con Dios, nuestro consuelo en las pruebas, nuestra guía en las decisiones y el poder para vivir la vida cristiana. Somos sellados con el Espíritu como garantía de nuestra redención final, Efesios 1, 13-14, marcados como propiedad exclusiva de Dios. Pero la obra del Espíritu no se detiene ahí. Una vez que mora en nosotros, comienza un proceso continuo y de por vida llamado santificación. La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos va conformando progresivamente a la imagen de Cristo, liberándonos del poder del pecado y desarrollando en nosotros un carácter piadoso. Pablo lo describe así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para mortificar las obras de la carne, Romanos 8:13,
para producir su fruto, Gálatas 5, 22-23, esas cualidades divinas de amor, gozo, paz, etc., y para capacitarnos para obedecer los mandamientos de Dios desde un corazón transformado, Ezequiel 36 horas y 27 minutos. La santificación no es un logro humano basado en el esfuerzo propio, sino una obra de la gracia divina operada por el Espíritu Santo, aunque requiere nuestra cooperación activa, nuestra sumisión a su guía y nuestra disciplina espiritual. Además de transformar nuestro carácter, el Espíritu Santo nos capacita para el servicio mediante la concesión de dones espirituales Estos dones no son talentos naturales, aunque el Espíritu puede usar nuestros talentos, sino habilidades sobrenaturales dadas por Dios para la edificación de la Iglesia y la extensión del reino. La Biblia menciona una variedad de dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, hacer misericordia, Romanos 12, 6-8, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, 1 Corintios 12, 8-10, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Efesios 4:11. Cada creyente recibe al menos un don, distribuido soberanamente por el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, 1 Corintios 12:11. Estos dones no son para beneficio personal o para exaltación propia, sino para el bien común, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Descubrir, desarrollar y usar nuestros dones espirituales en dependencia del Espíritu es fundamental para cumplir nuestro propósito en la Iglesia y en el mundo. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en nuestra vida de oración A menudo, no sabemos cómo orar o qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Él nos ayuda a conectarnos con el Padre, nos da las palabras o la carga para orar según la voluntad de Dios, e incluso ora a través de nosotros cuando nuestras propias palabras fallan. Además, Él nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, permitiéndonos clamar, Abba, Padre, con confianza e intimidad, Romanos 8, 15-16, Gálatas 4:6. La oración en el Espíritu es una oración guiada, empoderada y hecha eficaz por su presencia activa. El Espíritu Santo es también nuestro maestro y guía Jesús prometió que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, Juan 16:13, y os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho, Juan 14:26. Él ilumina nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios, nos da discernimiento para distinguir la verdad del error, y nos guía en las decisiones y caminos que debemos tomar. Caminar en el Espíritu, Gálatas 5:16-25, implica estar atentos a su dirección, ya sea a través de las Escrituras, las circunstancias, el consejo piadoso o esa convicción interior que Él pone en nuestro corazón. Finalmente, el Espíritu Santo es la fuente de nuestro poder para testificar Jesús dijo, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. El testimonio cristiano no se basa en la elocuencia humana o en argumentos persuasivos, sino en la demostración del poder del Espíritu, 1 Corintios 2:4. Él nos da la valentía para hablar de Cristo sin temor, la sabiduría para responder a las preguntas, el amor por los perdidos que nos impulsa a compartir las buenas nuevas, y el poder para que nuestro testimonio sea eficaz y transformador en la vida de otros. Convicción, regeneración, morada, santificación, capacitación con dones, ayuda en la oración, enseñanza, guía y poder para testificar. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es asombrosamente completa y absolutamente esencial. Él está involucrado en cada aspecto de nuestro caminar con Dios, desde el primer momento de fe hasta nuestra glorificación final. Sin Él, no podríamos empezar la vida cristiana, ni continuarla, ni completarla. Somos totalmente dependientes de su gracia y su poder en cada paso del camino. Esto nos lleva de vuelta a la afirmación inicial, sin Él, no le perteneces a Dios. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no hemos nacido de nuevo, no somos hijos de Dios, no somos de Cristo.
Pero la maravillosa noticia del Evangelio es que esta persona divina, este poder transformador, está disponible para todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo. La promesa de recibir el don del Espíritu Santo es para todos los que Dios llama. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿he experimentado personalmente esta obra transformadora del Espíritu? ¿Estoy viviendo en una dependencia consciente de Él día a día? ¿Estoy permitiendo que Él me llene, me guíe, me santifique y me use para sus gloriosos propósitos? Hemos recorrido un camino fascinante, explorando la obra multifacética del Espíritu Santo en la vida del creyente: convicción, regeneración, morada, santificación, capacitación, guía. Cada una de estas acciones divinas es un testimonio del amor y el poder de Dios obrando en nosotros para transformarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero ahora, debemos detenernos y confrontar directamente la afirmación audaz que acompaña nuestro título, una verdad que puede sonar incómoda, incluso tajante, pero que es fundamental para una comprensión auténtica de la fe cristiana: sin Él, no le perteneces a Dios. ¿Es esto realmente cierto? ¿Es la presencia del Espíritu Santo la línea divisoria definitiva entre aquellos que son de Cristo y aquellos que no lo son? La respuesta inequívoca de las Escrituras es sí. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del mismo Espíritu del que hablamos, no deja lugar a dudas. En su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, establece un principio claro y absoluto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Analicemos esta declaración con detenimiento. Pablo contrasta dos formas de vivir: según la carne, la naturaleza humana caída, egocéntrica y rebelde a Dios, y según el Espíritu, la nueva vida bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Afirma que los creyentes genuinos viven según el Espíritu, y la condición indispensable para ello es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego viene la conclusión lapidaria: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No dice que es un cristiano débil, o inmaduro, o de segunda clase. Dice, simplemente, que no es de él, no pertenece a Cristo. Esta afirmación puede parecer dura en una cultura que a menudo prefiere diluir las verdades absolutas y enfatizar la inclusión por encima de todo. Pero la palabra de Dios es clara. La presencia interior del Espíritu Santo no es un extra opcional, no es un nivel avanzado de espiritualidad, es la marca identificatoria, el sello de autenticidad, la evidencia indispensable de que una persona ha sido verdaderamente regenerada y unida a Cristo. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos tener una religión, podemos adherirnos a una doctrina, podemos realizar buenas obras, podemos incluso admirar a Jesús, pero no le pertenecemos. No somos parte de su cuerpo, la Iglesia. No hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué es tan categórica esta afirmación? ¿Por qué la presencia del Espíritu es tan absolutamente esencial para pertenecer a Dios? Las Escrituras nos dan varias razones profundas. Primero, sin el Espíritu, no podemos agradar a Dios. Pablo continúa en Romanos 8:8 diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La naturaleza humana caída, por sí misma, está en enemistad con Dios, no se sujeta a su ley, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Cualquier intento de agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia justicia, está destinado al fracaso. Es como intentar volar tirando de nuestros propios cordones. Necesitamos un poder externo, una transformación interna que solo el Espíritu Santo puede obrar. Él es quien nos da una nueva naturaleza, quien escribe la ley de Dios en nuestro corazón, Hebreos 10:16, quien nos capacita para vivir de una manera que honre y agrade a nuestro Creador. Sin Él, permanecemos en la esfera de la carne, incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Segundo, sin el Espíritu, no somos hijos de Dios. La adopción como hijos de Dios es una de las bendiciones más preciosas del Evangelio. Ya no somos huérfanos espirituales ni esclavos del pecado, sino miembros amados de la familia de Dios, con acceso directo al Padre y herederos de sus promesas. ¿Y quién es el agente de esta adopción? El Espíritu Santo.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, Romanos 8, 15-16. Es el Espíritu quien nos da la conciencia filial, la seguridad interior de que pertenecemos a Dios. Gálatas 4:6 lo confirma, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La presencia del Espíritu en nuestro corazón es la evidencia de nuestra filiación divina. Si no tenemos el Espíritu, no hemos sido adoptados, no podemos llamar a Dios Padre con autenticidad. Tercero, sin el Espíritu, no tenemos vida espiritual verdadera ***. Como vimos anteriormente, es el Espíritu quien nos regenera, quien nos hace nacer de nuevo, Juan 3, 5-6. Él es el Espíritu de vida que nos libera de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. La vida cristiana no es simplemente seguir un código moral o asistir a reuniones religiosas, es poseer la vida misma de Dios dentro de nosotros, una vida impartida y sustentada por el Espíritu Santo. Sin Él, estamos espiritualmente muertos, separados de la fuente de la vida, Efesios 2:1. Podemos tener una apariencia de piedad, pero carecer de su poder transformador, 2 Timoteo 3:5. La vida abundante que Jesús prometió, Juan 10:10, solo es posible a través de la presencia vivificante del Espíritu Santo. Cuarto, sin el Espíritu, no podemos comprender las cosas de Dios ***. Las verdades espirituales no son accesibles a la mente natural no regenerada. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, 1 Corintios 2:14. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, para discernir su voluntad, para apreciar la belleza y la profundidad del Evangelio. Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, Juan 16:13. Sin su enseñanza interior, la Biblia puede parecernos un libro cerrado, las doctrinas cristianas confusas, y la relación con Dios algo abstracto e inalcanzable. Es el Espíritu quien abre nuestros ojos espirituales. Quinto, sin el Espíritu, no estamos unidos a Cristo ni a su cuerpo, la Iglesia ***. El Espíritu Santo es el vínculo vital que nos une a Cristo. Somos bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo, 1 Corintios 12:13. Él es como la savia que fluye desde la vid, Cristo, hacia las ramas, nosotros, dándonos vida y haciéndonos parte del organismo vivo que es la Iglesia. Sin el Espíritu, somos ramas secas, separadas de la vid, incapaces de llevar fruto, Juan 15, 4-6. La unidad de la Iglesia, esa unidad por la que Jesús oró fervientemente, Juan 17, es una unidad del Espíritu que debemos esforzarnos por guardar, Efesios 4:3. Sin el Espíritu morando en cada miembro, no hay verdadera unidad, solo una asociación externa. Considerando estas razones bíblicas, la afirmación sin Él, no le perteneces a Dios cobra todo su peso. No es una amenaza arbitraria, sino una descripción teológica precisa de la realidad espiritual. La presencia del Espíritu Santo es la línea divisoria. Es el sello de Dios sobre nosotros, Efesios 1:13, la garantía de nuestra herencia, Efesios 1:14, la evidencia de nuestra unión con Cristo, Romanos 8:9, la prueba de nuestra adopción como hijos, Romanos 8:16, la fuente de nuestra vida espiritual, Romanos 8:2, y la condición indispensable para agradar a Dios, Romanos 8:8. Esto tiene implicaciones muy serias y prácticas para cada persona que se considera cristiana o que busca una relación con Dios. No basta con una mera profesión de fe intelectual, ni con una membresía en una iglesia, ni con un estilo de vida moralmente aceptable. La pregunta fundamental es, ¿mora el Espíritu Santo en mí? ¿He experimentado su obra regeneradora? ¿Doy evidencia de su fruto en mi vida? ¿Tengo un testimonio interior de que soy hijo de Dios? ¿Dependo de su poder y guía cada día? Si la respuesta honesta es no, o si hay una duda persistente, la situación es espiritualmente crítica. Significa que, según la palabra de Dios, aún no se pertenece a Cristo. Pero esta verdad no debe llevarnos a la desesperación, sino a la acción urgente.
La maravillosa noticia es que el don del Espíritu Santo está disponible para todos los que responden al llamado del Evangelio. Pedro lo proclamó en Pentecostés: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El camino para recibir al Espíritu es el mismo camino de la salvación: arrepentimiento genuino del pecado y fe sincera en la persona y obra de Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando nos volvemos a Cristo con fe, confesando nuestros pecados y confiando en su sacrificio redentor, Dios nos perdona, nos justifica y, en ese mismo instante, nos da el Espíritu Santo como un regalo gratuito de su gracia. No es algo que ganemos por nuestros méritos o que logremos por nuestro esfuerzo. Es una promesa cumplida para todos los que creen. Por lo tanto, la afirmación sin Él, no le perteneces a Dios, no es una puerta cerrada, sino una invitación apremiante a asegurarnos de que hemos entrado por la puerta correcta, que es Cristo mismo, y que hemos recibido el sello indispensable de su Espíritu. Es un llamado a examinar nuestros corazones, no para condenarnos, sino para buscar la seguridad de nuestra salvación en la evidencia bíblica de la presencia y la obra del Espíritu en nuestras vidas. Para aquellos que ya tienen la seguridad de que el Espíritu mora en ellos, esta verdad debe llevarnos a una profunda gratitud y a una dependencia aún mayor. Qué privilegio insondable ser templo del Dios vivo. Qué responsabilidad tan grande vivir de una manera digna de tan augusto huésped. Debemos anhelar ser continuamente llenos del Espíritu, Efesios 5:18, caminar en el Espíritu, Gálatas 5:16, no contristar al Espíritu, Efesios 4:30, y no apagar al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. La vida cristiana es una vida vivida en el poder y la comunión del Espíritu Santo, aquel que nos une a Cristo y nos confirma como hijos amados del Padre. Nuestro viaje a través del misterio y la majestad del Espíritu Santo llega a su clímax. Hemos desentrañado su identidad como persona divina, coigual con el Padre y el Hijo. Hemos rastreado su obra desde la creación hasta la vida de Jesús y el nacimiento explosivo de la Iglesia en Pentecostés. Hemos explorado su ministerio multifacético en la vida de cada creyente, desde la convicción inicial hasta la santificación continua y la capacitación para el servicio. Y hemos confrontado la verdad solemne pero vital: sin el Espíritu Santo morando en nosotros, simplemente no le pertenecemos a Dios. Esta verdad, aunque fundamental, no debe dejarnos paralizados por el temor o la incertidumbre. Al contrario, debe impulsarnos a una búsqueda apasionada y a una dependencia consciente de aquel que es la fuente misma de nuestra vida espiritual. Si hemos comprendido la absoluta necesidad del Espíritu Santo, la pregunta lógica y apremiante que surge es: ¿cómo podemos buscarlo? ¿Cómo podemos recibirlo? ¿Y cómo podemos vivir continuamente en la plenitud de su poder y su presencia? Esta es la aplicación práctica y transformadora de todo lo que hemos aprendido. No basta con conocer la doctrina del Espíritu, debemos experimentar su realidad viva y operante en nosotros. Primero, ¿cómo buscar al Espíritu Santo? La búsqueda comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad. Debemos admitir nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad para vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Debemos humillarnos ante Dios, confesando nuestro pecado, nuestra autosuficiencia y cualquier resistencia que hayamos tenido a la obra del Espíritu en nosotros. La búsqueda requiere un corazón sediento, un anhelo genuino por conocer a Dios más íntimamente y experimentar su poder transformador. Jesús prometió: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Mateo 5:6. Esta hambre y sed se aplican también a la plenitud del Espíritu. La búsqueda implica también la oración persistente ***. Jesús animó a sus discípulos a pedir, buscar y llamar, asegurándoles que el Padre Celestial daría el Espíritu Santo a quienes se lo pidieran, Lucas 11, 9-13. No se trata de rogarle a un Dios reacio, sino de alinear nuestro corazón con su deseo de llenarnos. Debemos pedirle específicamente que nos llene con su Espíritu, que nos revele más de su presencia, que nos guíe, nos capacite y nos transforme. La oración no es una fórmula mágica, sino la expresión de nuestra dependencia y nuestro deseo de comunión con Él. Además, la búsqueda del Espíritu está intrínsecamente ligada al ***, obediencia a la palabra de Dios ***.
El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y obra en armonía con las Escrituras que Él mismo inspiró. No podemos esperar experimentar su plenitud si estamos viviendo en desobediencia consciente a los mandamientos de Dios. Pedro relaciona la recepción del Espíritu con la obediencia, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. La obediencia no gana la presencia del Espíritu, pero crea el ambiente propicio para que Él obre libremente en nosotros. A medida que buscamos vivir en sumisión a la palabra, el Espíritu nos capacita y nos llena más. Segundo, ¿cómo recibir al Espíritu Santo? Como ya establecimos, el don inicial del Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión, como parte integral del paquete de la salvación. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ella inmediatamente. Hechos 2:38, Efesios 1:13. No hay un segundo paso necesario para recibir al Espíritu en este sentido inicial. Si eres de Cristo, tienes el Espíritu. Sin embargo, la Biblia también habla de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Esto no se refiere a recibir más del Espíritu, ya lo tenemos todo en su persona, sino a permitir que el Espíritu tenga más de nosotros, que tome el control completo de nuestra vida, que nos sature con su presencia y poder. Esta llenura no es una experiencia única, sino un mandato continuo. Sed llenos, en presente continuo en griego. Es algo que debemos buscar y experimentar repetidamente a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Cómo se experimenta esta llenura? Implica una rendición constante a su señorío, una confesión rápida del pecado que contrista su presencia, una alimentación diaria de la palabra de Dios, una vida de oración dependiente y una participación activa en la comunión y el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Ser llenos del Espíritu es vivir momento a momento bajo su control y dirección. Algunas tradiciones cristianas enfatizan experiencias específicas, como hablar en lenguas, como evidencia de haber recibido el bautismo o la llenura del Espíritu. Si bien el Espíritu puede manifestarse de maneras diversas y poderosas, incluyendo los dones carismáticos, la Biblia no establece una única señal obligatoria para todos los creyentes. La evidencia fundamental de la presencia y la llenura del Espíritu es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc., manifestándose en nuestro carácter. Gálatas 5, 22-23. Y el poder para testificar de Cristo. Hechos 1:8. Tercero, ¿cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo? Esta es la meta final, no solo recibir al Espíritu o ser llenos ocasionalmente, sino mantener una vida caracterizada por su presencia activa y su poder transformador. Vivir en la plenitud del Espíritu implica varias prácticas espirituales constantes. Caminar en el Espíritu Gálatas 5:16 nos exhorta, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu es una metáfora de un estilo de vida continuo, momento a momento, bajo su influencia y dirección. Implica tomar decisiones conscientes para seguir su guía en lugar de ceder a los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Requiere sensibilidad a su voz interior, discernimiento para reconocer su voluntad y la determinación para obedecerle, incluso cuando es difícil. No contristar al Espíritu Efesios 4:30 nos advierte, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu cuando pecamos conscientemente, cuando albergamos amargura, ira, malicia, o cuando nos negamos a perdonar. El pecado rompe nuestra comunión con Él y obstaculiza su obra en nosotros. Mantener una vida de plenitud requiere una confesión rápida y un arrepentimiento genuino del pecado, buscando mantener una conciencia limpia ante Dios. No apagar al Espíritu 1 Tesalonicenses 5:19 nos manda, no apaguéis al Espíritu. Apagamos al Espíritu cuando ignoramos su guía, cuando despreciamos sus dones, especialmente los proféticos, mencionados en el siguiente versículo, cuando resistimos su obra de convicción o santificación, o cuando caemos en la indiferencia espiritual. Mantener la llama del Espíritu encendida requiere una actitud de apertura, receptividad y colaboración activa con su obra en nosotros y a través de nosotros.
Cultivar el fruto del Espíritu la evidencia más clara de una vida llena del Espíritu no son las manifestaciones espectaculares, sino la transformación del carácter. Debemos cooperar activamente con el Espíritu para cultivar su fruto en nosotros, amar a los demás sacrificialmente, mantener el gozo incluso en las pruebas, buscar la paz en nuestras relaciones, ser pacientes con los difíciles, mostrar amabilidad y bondad, ser fieles en nuestros compromisos, practicar la humildad y ejercer el dominio propio sobre nuestros deseos. Gálatas 5, 22-23. Este fruto no se produce por esfuerzo propio, sino por permanecer conectados a Cristo, la vid, permitiendo que su Espíritu fluya a través de nosotros. Usar los dones del Espíritu Como vimos, el Espíritu nos da dones para el servicio. Vivir en su plenitud implica descubrir cuáles son nuestros dones y usarlos fielmente para la edificación de la Iglesia y la gloria de Dios. Esto requiere salir de nuestra zona de confort, vencer el miedo o la pereza, y poner nuestros dones al servicio de los demás en dependencia de su poder. Mantener la comunión con otros creyentes. El Espíritu Santo no solo mora en nosotros individualmente, sino que nos une en un solo cuerpo. La vida cristiana no se vive en aislamiento. Necesitamos la comunión, el ánimo, la corrección y el apoyo de otros hermanos y hermanas en la fe. La participación activa en una iglesia local saludable, donde la palabra es predicada fielmente y los creyentes se aman y sirven mutuamente, es esencial para mantenernos llenos del Espíritu y crecer en nuestra fe. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo no es una meta inalcanzable reservada para unos pocos supersantos. Es el diseño normal de Dios para cada uno de sus hijos. Es una vida de dependencia, de rendición, de obediencia y de poder sobrenatural. Es experimentar la realidad de Cristo viviendo su vida en nosotros y a través de nosotros por su Espíritu. El viaje para comprender quién es realmente el Espíritu Santo nos ha llevado a reconocer su deidad, su personalidad, su obra histórica y su ministerio vital en nuestras vidas. Hemos confrontado la verdad de que sin Él, no pertenecemos a Dios. Pero esta verdad no termina en un punto muerto, sino que nos abre la puerta a una invitación gloriosa, buscarlo con todo nuestro corazón, recibirlo por la fe en Cristo, y aprender a vivir cada día en la plenitud de su presencia transformadora. Que este conocimiento no se quede en nuestra mente, sino que descienda a nuestro corazón y se traduzca en una búsqueda apasionada y una experiencia real. Que anhelemos conocer al Espíritu Santo no solo como una doctrina, sino como nuestro consolador personal, nuestro guía fiel, nuestro santificador paciente y la fuente de todo poder para vivir una vida que glorifique a Dios. Porque solo viviendo en la plenitud del Espíritu podremos experimentar la verdadera libertad, el gozo profundo y el propósito trascendente para el cual fuimos creados y redimidos. Él es la clave. Él es el regalo. Él es Dios con nosotros y en nosotros. Busquémosle, recibámosle, y vivamos en Él. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.